Hola a todos, mi nombre es Miguel Álvarez y yo les voy a exponer el texto de José Ovalle Favela titulado La nacionalización de las industrias petrolera y eléctrica. En este texto, José Ovalle nos muestra un análisis histórico y constitucional de la nacionalización de la industria petrolera y eléctrica. El autor nos introduce en el tema de estas dos decisiones políticas fundamentales, exponiendo el proceso histórico que las caracterizó, haciendo una diferenciación de las dos nacionalizaciones, donde expone que de la industria petrolera fue elaborada mediante una expropiación y la eléctrica mediante una compra de acciones de las empresas que suministraban dicho servicio. De esta forma, el Estado mexicano adquirió ambas industrias. El autor entiende por nacionalización al acto jurídico en virtud del cual se transmite a la nación la propiedad de determinados medios de producción o distribución, bienes o servicios, cuya explotación o control se reserva a la propia nación. La nacionalización comprende fundamentalmente dos actos jurídicos. El primero es la adquisición de la propiedad de los medios, bienes o servicios en favor de la nación, la cual se puede llevar a cabo por vías de derecho público, como ocurrió con la expropiación de los bienes de las compañías petroleras extranjeras, o por vías de derecho privado, como sucedió con la compra de las acciones de las empresas eléctricas. Y la segunda, por la reserva en favor de la nación, de la explotación o control de tales medios, bienes o servicios. En el segundo apartado, titulado El artículo 27 de la Constitución de 1917, el autor examina las bases constitucionales dentro de las cuales se tomaron estas dos decisiones fundamentales. Para ello, ocupa los párrafos cuarto y quinto del artículo 27. Estos párrafos, como en general todo el artículo 27, fueron producto de los trabajos y debates del Congreso Constituyente de 1916 a 1917. En el proyecto de reformas a la Constitución de 1857, que representó el primer jefe del ejército constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos mexicanos, Venustiano Carranza, el 1 de diciembre de 1916, ante el Congreso Constituyente reunido en Querétaro. No se hacía ninguna referencia a la propiedad de la nación sobre los recursos del subsuelo. Uno de los más destacados miembros de la comisión que preparó el proyecto de reformas fue Pastor Roweisz, quien, además de ser diputado constituyente, se desempeñaba como encargado del despacho de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria. Escribió que el propósito fundamental que tenían los diputados del Congreso Constituyente de Querétaro era el de que en la legislación mexicana quedara establecido como principio básico, sólido e inalterable que sobre los derechos individuales a la propiedad estuvieran los derechos superiores de la sociedad representada por el Estado para regular su repartición, su uso y su conservación. El texto se expone que la propiedad de todos los recursos del subsuelo corresponde a la nación y el Estado, por medio del gobierno federal, otorga las concesiones para el aprovechamiento o la explotación de esos recursos. Esta diferencia entre nación y Estado se advierte claramente en la fracción 11 del proyecto original, en cuyo encabezado se dice: son de la propiedad de la nación y estarán a cargo del gobierno federal, las aguas de los mares territoriales. Igualmente, se percibe esta diferencia cuando Pastor Roweisz afirmaba que la nación tiene el derecho de propiedad absoluta sobre todos los minerales y sustancias del subsuelo, y que ningún gobierno podía tener facultades para ceder ese derecho a los particulares. El propio Roweisz precisaba que en esta fracción se enumeraban aquellos bienes sobre los que la nación ejercía tanto el dominio eminente como el dominio directo, de los que jamás podría desprenderse, porque su dominio era inalienable e imprescriptible. El primer proyecto de reformas al artículo 27 fue encargado por la Comisión Andrés Molina Enríquez, pero cuando lo presentó, ninguno de los miembros lo aceptó. El llamado núcleo fundador se encargó de preparar un proyecto nuevo
de analizarlo y de discutirlo, sin la intervención de Andrés Molina Enríquez, a quien por la premura del tiempo se encargó que redactara la exposición de motivos. El texto de esta no correspondió al contenido del proyecto original del núcleo fundador, por lo que no puede servir de base para interpretar al artículo 27 y en particular a sus párrafos cuarto y quinto. Párrafos primero, segundo y tercero del artículo 27 se establece la propiedad originaria de la nación sobre las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, así como que la nación ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. La afirmación que hace Molina Enríquez de que la nación tiene el derecho pleno sobre las tierras y aguas dentro de su territorio se refiere precisamente a la propiedad originaria de la nación, pero que ésta tiene el derecho de otorgar a los particulares el dominio directo o la propiedad de tales bienes. Es aplicable los primeros tres párrafos del artículo 27, pero no así a los bienes a los que se refieren los párrafos cuarto y sexto del mismo precepto constitucional. Tratado número 3, titulado La nacionalización de la industria petrolera, nos menciona que el párrafo cuarto del artículo 27 de la Constitución de 1917 se dispuso que corresponde a la nación el dominio directo, entre otros recursos del subsuelo, del petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. El texto aprobado fue motivo de tensión entre los gobiernos surgidos de la Revolución Mexicana y las empresas petroleras, que alegaron derechos adquiridos previamente a la Constitución, pero el conflicto se planteó con mayor claridad bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas. En 1936, los diferentes sindicatos de las empresas petroleras se unieron para formar el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y reclamaron la celebración de un contrato colectivo de trabajo. Las partes iniciaron las pláticas para buscar un acuerdo, pero sus posiciones eran muy distantes, por lo que en mayo de 1937 estalló una huelga general. Ante la gravedad de la situación que se creó con la huelga, el gobierno federal invitó a los dirigentes sindicales para que abandonaran la huelga y buscaran la solución por medio de la intervención de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a través de un conflicto colectivo económico. El 18 de diciembre de 1937, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dictó su laudo, en el que condenó a las empresas a pagar incrementos salariales hasta por 26 millones de pesos. Las empresas interpusieron demanda de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que dictó sentencia el 1 de marzo de 1938, en la que les negó dicho amparo. El 8 de marzo, el presidente de la República, Lázaro Cárdenas, se reunió con el gabinete para deliberar sobre las medidas a tomar. El 9 de marzo, conversó con el general Francisco Mújica sobre la expropiación y el 10 de marzo le encargó que redactara el proyecto de manifiesto a la nación, explicando el decreto expropiatorio. Después de esperar en vano una actitud distinta de las compañías petroleras, el 18 de marzo de 1938 dio a conocer el decreto por el cual se expropiaron los bienes de las compañías petroleras. El decreto de expropiación concentró en la nación la propiedad de todos los bienes destinados a la industria petrolera. Esta propiedad a favor de la nación hizo posible que la industria petrolera en todas sus etapas quedara bajo su control. Así, ocurrió tanto con la exploración como con la extracción, la refinación, el almacenamiento, el transporte y la distribución del petróleo, así como de los hidrocarburos. De diciembre de 1938, el presidente de la República envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas para adicionar el artículo 27 de la Constitución Política. En la exposición de motivos, el presidente de la República afirmaba que, aunque en la iniciativa del 25 de enero de 1917, presentada al Congreso Constituyente por la comisión que dictaminó el proyecto del núcleo fundador, para adicionar el artículo 27 y que dio la base para el texto aprobado. Se dijo
que mediante las reformas que se proponían podría la nación retener bajo su dominio todo cuanto fuese necesario para el desarrollo social, con lo que claramente se autorizaba a la Federación para realizar explotaciones directas. La interpretación dominante en los primeros años de vigencia del artículo 27 fue el sentido de que la propiedad nacional sobre el petróleo era simplemente el medio jurídico ideado para permitir una mejor distribución de esa sustancia entre los particulares. También sostenía que fue a través de la explotación directa de las reservas como la nación logró iniciar por conducto de las distintas entidades que creó en épocas sucesivas un aprovechamiento verdadero de la riqueza del petróleo, lo que no sucedió en las zonas en que, por no estar reservadas directamente, el petróleo era explotado mediante concesión, aunque esas zonas contuvieran un petróleo que era de dominio directo de la nación. Sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del 27 de septiembre de 1939 se dio lectura al proyecto de reforma enviado por la Cámara de Diputados, el cual fue aprobado sin discusión por unanimidad de votos. El 17 de noviembre de 1939, el Senado hizo el cómputo de los votos de las legislaturas de los estados y la declaratoria de haber sido aprobada la reforma propuesta. El 27 de diciembre de 1939, el presidente de la República promulgó el decreto que adicionó al párrafo sexto del artículo 27 constitucional, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre de 1940, de acuerdo con la exposición de motivos y con los términos del sexto párrafo adicionado al artículo 27 constitucional. Se pueden hacer las siguientes consideraciones jurídicas. La primera, a partir de la entrada en vigor de la reforma de 1939, el gobierno federal no puede otorgar concesión alguna para la exploración, extracción, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y ventas de primera mano del petróleo, sus productos y el gas. Y B, solo la nación está facultada para llevar a cabo los trabajos de exploración, extracción, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y ventas de primera mano del petróleo, sus servicios y el gas. En el apartado número 4, titulado La nacionalización de la industria eléctrica, en el caso de la industria eléctrica, la adquisición de los bienes de las empresas privadas eléctricas no se hizo por medio de una expropiación, como fue el caso de los bienes de las compañías petroleras extranjeras, sino por medio de la compra de las acciones, entre otras empresas, de la Mexican Light and Power Company e impulsora de empresas eléctricas, subsidiaria en México de la American and Foreign Power. La conclusión de esta compra fue anunciada por el presidente de la República, Adolfo López Mateos, el 1 de septiembre de 1960, al rendir su informe ante el Congreso de la Unión. Como también lo había anunciado en su informe, el presidente presentó al Senado el 25 de octubre de 1960 una iniciativa para adicionar el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, con el fin de nacionalizar la industria eléctrica, es decir, para reservar de manera exclusiva a la nación la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. El texto aprobado por las cámaras de senadores y de diputados, así como por la mayoría de las legislaturas de los estados, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1960 y es el siguiente. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia, no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983, por el que se modificó, entre otros, el artículo 28 de la Constitución, señaló a la electricidad dentro de las funciones que el Estado ejerce de manera exclusiva, en las áreas que se consideran estratégicas para la economía.
36 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica permite que la Secretaría de Energía otorgue permisos de autoabastecimiento de energía eléctrica destinados a la satisfacción de necesidades de personas físicas o morales y permisos de cogeneración para generar energía eléctrica producida conjuntamente con vapor u otro tipo de energía térmica, secundaria o de ambos. Estas dos clases de permisos no violan la prohibición establecida en el artículo 27, párrafo sexto de la Constitución, pues en el caso del autoabastecimiento se produce energía eléctrica para consumo propio de la persona física o jurídica que la genere, y en la cogeneración se trata de aprovechar la producción de energía eléctrica que es producida conjuntamente con vapor u otro tipo de energía térmica, secundaria o ambos, pues también en este supuesto la energía se genera fundamentalmente para el autoconsumo y no para prestarlo como servicio público. Sin embargo, el mismo artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que se pueden otorgar permisos de producción independiente para generar energía eléctrica destinada a su venta a la Comisión Federal de Electricidad y de importación o exportación de energía eléctrica. Estos permisos se infringen la prohibición establecida en el artículo 27 constitucional, porque aunque la producción independiente de energía eléctrica tenga por objeto su venta a la Comisión Federal de Electricidad, esta necesariamente tiene que destinarla al servicio público, por lo que su intermediación no cambia la naturaleza y el destino de la energía eléctrica producida en forma independiente. 2 de mayo de 2001 se publicó el decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, expedido por el presidente Vicente Fox, en el que se pretendieron ampliar los porcentajes de energía eléctrica que los abastecedores y cogeneradores pueden vender sin licitación pública a la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, el Congreso de la Unión promovió la controversia constitucional número 22/2001, en la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el decreto impugnado es inconstitucional, porque el Ejecutivo Federal, más allá de las disposiciones legales que pretendió reglamentar, toda vez que desvirtuó la naturaleza jurídica de los permisos de abastecimiento y cogeneración.